¿Para qué ha sido escrita la Biblia? Decía el pastor Armero que no es una sencillamente sucesión de relatos sin más, que no tiene ningún sentido, sino que es algo que nos ayuda a entender, es algo que nos ayuda a comprender al ser humano, a nosotros mismos, nos ayuda a darnos cuenta de cómo funciona esto, nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos solos en este universo, de que hay un montón de gente que ha pasado por dificultades, por problemas, por acontecimientos inesperados, por auténticas injusticias, y que a partir de ahí han tenido diferentes experiencias de vida de las que podemos sacar lecciones. Y la verdad, esta mañana estoy en absoluto momento de reflexión, estoy reflexiva, estaba pensando, ¿cómo empiezo? ¿Qué digo? Porque resulta que he leído la historia de José un montón de veces. Es algo que además estudiamos desde que somos niños, ¿no? Cuando nos acercamos a la Biblia, ¿quién no conoce la historia de José y la túnica de colores? De los hermanos de José vendiéndole cuando era un chaval nada más, de la situación de esclavitud, de la injusticia. Y sin embargo hoy, una vez más, porque esa es la riqueza del texto bíblico, nos acercamos a otra perspectiva de la historia de José. Y me ha dejado reflexiva, ¿eh? Me ha dejado pensando en un montón de cosas y en 2 o 3 textos que, bueno, pues tienen una interesante aplicación también y que sin duda ahora vamos a comentar. Y me quedo con una de las preguntas que hacía también el pastor al comenzar, ¿no? ¿Cómo enfrentamos los problemas los creyentes? Porque presumiblemente los enfrentamos de una forma distinta a los no creyentes, ¿no? Lo cual me invita también a seguir reflexionando. Por favor, Juan Luis, ábreme plano y voy a ver en qué estado está, en este caso, mi compañero. Pensé que vamos a ser más, pero nos vamos a quedar pensando. Juanfra, no sé cómo te has quedado tú, pero yo estoy así como, espera, y dando vueltas a la cabeza. Bueno, ahora en un ratito esperamos contar con el pastor Pablo Armero, sí. Y podremos, entre 3 y todos los que estáis allí en el chat, podemos reflexionar sobre estas cuestiones. Pero es verdad, José es uno de mis personajes favoritos porque integra tantas cosas dentro de su vida. Es un espejo. Los relatos, fíjate que la Biblia está escrita en forma de relato más que... Por mucho que muchos cristianos se obsesionen en ver la Biblia como un conjunto de normas y de mandamientos, la Biblia es mayoritariamente relato. Y es contar historias y contar cómo le ha ido a gente y cómo le ha ido a otros y cómo ha sido su vida, sobre todo para ver cómo es ir con Dios, cómo ir sin Dios, cómo poder solucionar y poder acometer y enfrentar las vicisitudes de la vida, y ahí podemos vernos reflejados la mayoría de nosotros. Entonces, la historia de José tiene tantos detalles, y refleja tantas crisis, tantas historias, tantas pruebas que pusieron valga la redundancia, a prueba su integridad, su fe, que se puede ver toda una evolución y una transformación en la vida de José que, claro, hay tantos puntos en los cuales pararse y poder sacar lecciones vitales para cada uno de nosotros que merece la pena. Entonces, que nos invite el pastor hoy a decir, oye, vamos a hablar de José, pues, fantástico, parémonos a... Fíjate que lo relacionaba también con la escuela sabática, ¿no? Porque con este planteamiento que nos ha hecho Armero de la historia de José, a mí me ayuda también a la cuestión de la autoevaluación, ¿no? Sí. Porque claro, por una parte, yo me pregunto, es una pregunta que me hago mucho recientemente, ¿eh? Eso, ¿cómo enfrentamos? Hemos hablado del crisol y hemos hablado de problemas y de dificultades, recordáis, del sufrimiento en escuelas sabáticas recientes, ¿no? Y nos preguntábamos, oye, ¿hay formas distintas de enfocar los problemas dependiendo de si eres creyente o no lo eres?
Bueno, hemos llegado a la conclusión de que sí, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Efectivamente, esto lo tenemos que aplicar a la vida y tenemos que atravesar los problemas desde una perspectiva distinta. Pero por otro lado también, claro, ¿cómo enfrentar los problemas y cómo hablar de problemas? Si yo creo que mis problemas son siempre los importantes y son siempre los principales y que no hay nadie que tenga más problemas que yo. Me llama la atención que Pablo haya dicho a lo largo de todo el sermón, a mí no me ha pasado lo que a José. Es decir, en una comparativa que tendemos a comparar esto, yo siempre soy la que sufre más, yo siempre soy la que tiene los problemas más graves y siempre me va peor a mí en el universo. Hay gente que tiene este discurso, ¿no? Y es verdad, hay gente que lleva vidas muy complicadas, ¿eh? Y hay gente que lo ha pasado francamente mal en esta vida. Sí. Pero en general, a veces reímos o sonreímos cuando gente a la que aparentemente no le va tan mal, pues se está quejando todo el tiempo de cómo le va. Me resulta muy, refrescante el asunto de decir, mira un ratito a lo que le pasó a José, que se pasó toda su vida con esta historia. Y bueno, que le pasó de todo, absolutamente de todo. Hombre, mal de muchos consuelo de tonto, no es así el tema, pero es verdad. Si te hubiera pasado todo lo que le pasó a él, ¿qué habrías hecho tú? Esa es la pregunta con la que yo me quedo, ¿no? ¿Cómo enfocar esto? ¿Cómo enfocar el verdadero alcance de los problemas? Bueno, es lo que tú decías, si echamos mano de toda la mañana que llevamos aquí, es que como somos muy de darnos a la autocomplacencia y de mirar nuestro único ombligo como el más victimoso del universo, pues claro, enseguida estamos, ay, pobretico de mí, wow, es lo que me pasa a mí, no le pasa a nadie, ¿no? Evidentemente, luego leemos estas historias y vemos y reflejos en otras historias de vida, presentes incluso, y a veces o no queremos mirar, o miramos y decimos, ya, será menos, ¿no? Lo de José casi es como, está novelado, ¿no? No nos lo creemos, ¿no? Pero merece la pena parar a pensar que evidentemente hay gente que sufre más que nosotros y que podemos aprender, ¿no? Y que están ahí para extraer, pues, algo más que lecciones, ¿no? Pautas y reflejos, destellos que nos ayuden a ser mejores, a ser más maduros. Esto de José, fíjate, ¿quién no conoce, por ejemplo, a alguien mimado, a alguien que tiene privilegios, a alguien que la vida le va tan bien? Pues José empezó así. Uh-huh. Entonces, ver un poco el punto de partida y dónde terminó, pues yo creo que nos viene bien a todos. Uh-huh. Creo que está ya sentándose Pablo, porque querríamos poder charlar ya con él rápidamente y comentarle algunas cosas. Pero sí es verdad que uno de los planteamientos así de fondo tiene que ver con, y me parece una idea muy interesante, ¿no? Que la vida de José tuvo de todo, tuvo injusticias, dificultades y muchos momentos inesperados también. Bueno, bienvenidos al mundo real, bienvenidos a la vida adulta. ¿Quién no sufre algún tipo de injusticia? Bueno, puede ser cósmica o puede ser de las de por aquí abajo. Dificultades, momentos inesperados. Y nos decía Pablo que una historia que pudo ser una historia de fracaso y que pudo haber convertido a José en un fracasado, fue sin embargo una historia de crecimiento y de sentido en la vida. Claro, todo es cuestión de enfoque y muchas veces, desafortunadamente, claro, no tenemos a lo mejor el enfoque correcto. Pablo, ¿sabes? Buenos días y bienvenido, feliz sábado. Esther? Comencé... ¿Qué privilegio tener aquí a... Qué privilegio. Comencé la zona mixta así como, no con el corazón encogido, pero sí así como una especie de sensación. Me llevaste a la reflexión, me quedé así como pensando en muchísimas cosas. Pensando en una cosa, es la maravilla de la Biblia. He leído un montón de veces la historia de José, he escuchado un montón de cosas sobre la historia y sobre la vida de José, pero hoy he tenido una visión distinta de la historia de José y te la agradezco. Me he quedado pensando en un montón de cosas y me has dado una vislumbre muy interesante, muy enriquecedora y muy profunda de la historia de José, y te lo agradezco. No había reparado en el versículo 19, que luego hablamos de él, del capítulo 50, que nos decías que era una de las conclusiones del asunto, pero empiezo un poco antes a esa historia, porque tú nos hablabas de la actitud que tenemos frente a los acontecimientos, y me parece muy interesante la idea de, bueno, que debemos dejar todo en manos de Dios y no debemos juzgar a los hermanos, no debemos convertirnos en jueces de los hermanos. Y me llevabas a hacerte una pregunta. ¿Será que muchas veces el problema es que antes de juzgar a los hermanos estamos juzgando a Dios? Uy, vaya pregunta. Bueno, a ver, por lo menos indirectamente sí, no, porque si no hay intencionalidad, pero el problema de las circunstancias con las cuales evaluamos la vida
siempre tiene como enfoque para un creyente que Dios está detrás. Pero claro, es que Dios no está detrás, Dios está delante. Es que es un posicionamiento completamente diferente, ¿no? Entonces, lo que a mí me preocupa, Esther, y nos Conocemos hace muchísimos años, bueno, muchísimo, no, porque tú eres muy joven, pero unos pocos. Pero a mí me preocupa cómo vienen los miembros de iglesia el sábado a escuchar la palabra de Dios. Todos vienen profundamente cargados, porque la vida es muy complicada. Entonces, a veces me da la impresión de que el mensaje no llega lo suficiente, no hay capacidad para ello. No lo juzgo, simplemente hago la situación. Uh-huh. Sería bueno seguir educando a la Iglesia para que sepamos separar, Esther, sepamos separar lo que es las decisiones que toman los demás y nos implican a nosotros de las decisiones que Dios va a tomar cuando yo pongo el asunto en sus manos, de cuando yo me caigo sobre él. Creo que eso, no sé qué piensas, Juanfra o Esther, que creo que no tenemos el asunto suficientemente desarrollado desde el punto de vista de la vivencia. A lo mejor en teología sí se habla y tal, pero de la vivencia no. ¿Y cuál es el problema? Que hay muchas frustraciones, y las he visto en mi ministerio, ha sido un ministerio largo, en el cual tú dices, bueno, ¿y para qué sirvo yo? Realmente dices, bueno, ¿para qué sirvo yo? No es una pregunta retórica personal, sino conceptual, ¿no? Es decir, una pregunta. Y finalmente yo estoy muy persuadido, es decir, a que cada vez que yo pueda abrir la palabra sea para traer paz a personas que sufren como yo. Porque para la vida ya está la vida. Es decir, si es que entonces ese enfoque de José, es verdad que lo he trabajado en función a una conversación telefónica, pero posiblemente esa sea la viveza del tema, la actualización del tema, ¿no? Es una historia muy antigua, pero no es tan antigua, todo el mundo la vive todavía hoy. Entonces, si a tu pregunta, Esther, si lo hacemos inconscientemente, bueno, pues tiene su lugar. Lo que pasa es que deberíamos de ser muy cuidadosos para no involucrar a Dios en cosas que no le pertenecen. A mí me parece gracias Pablo, y es un placer ahora tener este ratito contigo, y no queremos tampoco abusar de ti ahora. No, tranquilo. Pero me parece que poner el foco y que tú lo bajes a la arena, al personaje, que muchas veces lo mitificamos y ponemos a los personajes bíblicos. Vamos, como que están ya en el cielo. ¿Verdad? ¿No? Como son superhéroes, ¿no? Y sin embargo, traerlo a la arena, ver que con sus adversidades, con sus crisis, con todas las pérdidas que tuvo y lo que tuvo que cometer, decir, oye, pues fue un humano como tú y como yo, y que optó por decidir, porque a mí me ha gustado mucho que esa visión del personaje bíblico con la decisión, porque tú decías, o decides tú, o deciden otros, o decide Dios, al final... Sí. Entonces, poner eso en contexto, decir, oye, es verdad, luego el cristianito que venimos cada sábado, vamos a nuestras iglesias, que vamos rotos, que vamos cojos, que heridos, porque nos pasan muchas cosas. La vida. Tenemos también accesible, entonces, esta opción y la opción de ese Dios poderoso que acudió José. Mira, sí, lo que pasa es que no ha habido tiempo, pero si cogemos y estructuramos las historias de Génesis antes de llegar a Moisés, ¿no? Antes de llegar a ese momento, todas tienen una pedagogía del encuentro, todas. Empieza por Abraham, Isaac, Jacob, todas tienen una teología del encuentro. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, como nos gusta mucho la ley, la estructura, que no digo que no es necesaria, pero quiero decirte que Dios es más pedagogo que legislador. Es cierto, sí. Porque lo que legisla es una necesidad mía, con lo cual sigue siendo pedagogía divina, ¿no? Entonces, si nosotros cogemos y estructuramos esas historias con toda su estructura, el lugar que Moisés lo colocó y tal, todas tienen un enfoque a sacar al ser humano de sus problemas. Todas. Con lo cual, creo que la Biblia, desde el punto de vista de la pedagogía, cumple una función que a veces nosotros la necesitamos mucho, pero no sabemos cómo resolverlo. Que es cómo enfrentar el día a día sin perder nuestra imagen de creyentes. Y eso resulta cada día más complicado. El paro, la desgracia. El otro día le decía a alguien que yo le hacía una propuesta, que hasta no cumpla 100 años no vea los telediarios. Porque son para mayores de 100 años. Claro.
y como no van a llegar muchos, pues se lo ahorra. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta tanto lo negativo y no resaltar lo que nos puede traer un poco de paz, de tranquilidad, de sosiego? Pues probablemente sea por el pecado, por una conciencia promovida por él, pero el púlpito tendría que ser, y esa es mi opinión, no tiene por qué compartirla nadie, y mucho más habiendo pastores oficialmente en la iglesia, el abrir la palabra en el púlpito tiene que traer algo que en la sociedad durante la semana el mismo de iglesia no pueda encontrar. Hablando de esto, Pablo, me ha resultado, quiero rescatar algo, y corrígeme si me desvío un poco de la idea, pero nos adviertes que de echar la culpa a Dios, que es una tendencia que fácilmente enseguida se nos viene a todos, ¿no? De esto me pasa, tal, no sé qué, si Dios nos manda esto, lo otro, tal. Eso nos posiciona y nos facilita, nos limita, quiero decir, nos facilita el fracaso. Totalmente. Es decir, si yo no sé cómo resolver un problema, no lo voy a resolver. Y si la base donde sitúo mi argumentación es, bueno, si Dios... A mí es que la frase que me dijo esa persona, de verdad que ha sido una de las que últimamente me han impactado más. Es decir, si Dios me lo manda, ¿qué puedo hacer contra ello? ¿Sabes? Esa es teología medieval, puramente medieval. Uh-huh. Es decir, ¿cómo que Dios te lo manda? Es decir, José fue víctima de decisiones personales de sus hermanos, sus primos, el eunuco, el rey. Es decir, hermano, y no en nuestra vida así. Esther, Jofre y los que nos están escuchando, nuestra vida no está a veces manipulada por decisiones de otros y nos encasillan. Venir al púlpito para hablar de lo malos que somos, pues sinceramente me quedo en mi casa. Si ya lo sé, si es que yo ya lo sé. Entonces en este aspecto, Pablo, tú nos llevas un poco a dar un pasito más, me parece a mí, y es decir, bueno, entonces la fe, ¿de qué va a tener fe? No es solo aguantar, no, ten fe, aguanta, ¿no? Si te viene esto mal dado, si a la vida te ha puesto en esta situación, si el otro, si tu primo, si tal, aguanta, ¿no? Ten fe. No, tú nos llevas a que la fe tiene que ser un poquito más activa, ¿no? Sí, además, no sé si lo he dicho, porque el culto lo he acortado muchísimo por el tiempo, solo he predicado menos de 20 minutos, pero por respeto a las personas que están ahí sentadas, porque no somos dueños del tiempo de ellos. Eso lo tengo muy claro. Y por supuesto el vuestro, ¿no? Pero que tenemos que tener mucho cuidado de no rebajar a Dios a una condición humanizada. Y eso la religión lo ha hecho durante toda la historia. Uh-huh. Es decir, los propios seguidores de Jesús del primer siglo ya entraron en esa. Entonces, Juanfra, comentando lo que tú acabas de plantear, es necesario sacar a Dios de todos nuestros problemas. Sacarlo. Pero sacarlo de forma intencionada. Porque es que si no voy a recurrir a Él. Y si no recurro a Él, o recurro a un semidios, y sé que me estáis entendiendo la expresión, pues tendré semisoluciones. Claro, fíjate, estaba pensando yo que en la sociedad esta del siglo XXI, en la que somos tan hábiles para tantas cosas, resulta que nos debatimos, ¿no?, entre Dios es el causante de mis problemas o la pregunta de ¿dónde está Dios? Porque no le veo por ninguna parte. Como si no nos aclaráramos, ¿no? Cuando nos conviene, Dios no está en ninguna parte, y cuando nos conviene, el culpable es Dios. Con lo cual, efectivamente, tenemos el problema de echar mano de Él, que es lo que realmente necesitamos. Resulta que tú nos decías en el sermón, qué interesante esto, José confía a Dios todo aquello que no depende de Él. Acabamos de hablar en la escuela sabática de los laodicenses, ¿no? Que todo lo sabemos, todo lo entendemos, estamos comodísimos y además no necesitamos de nada. Claro, a lo mejor falta efectivamente reenfocar este asunto, ¿no? Darnos cuenta de quiénes somos, darnos cuenta de lo que necesitamos y, por lo tanto, pedirle ayuda al único que puede ayudarnos, ¿no? ¿Por qué nos liamos y nos seguimos confundiendo tanto? ¿Qué nos pasa? No tengo ninguna duda en lo que acabas de decir. Es decir, creo que a Dios lo hemos hecho muy chiquitito. Sí. ¿Por qué? Pues a través de siglos. Y es que finalmente siglos de hablando de Dios, es normal que se hayan creado mitos, que se hayan equivocaciones. Es normal, el ser humano suele ser así, ¿no? Pero es ese tema del juego de la palabra rota, ¿no? Es decir, que pues con la religión pasa es exactamente lo mismo. Entonces, lo que deberíamos de rescatar, y creo que el púlpito es un buen momento para ello, es rescatar esa imagen de Dios que yo necesito para vivir dignamente. Eso es. Eso es lo que realmente necesitamos, Esther.
a partir de ahí, bueno, pues uno lo hará mejor, otro lo hará peor, pero que finalmente es lo que necesitamos que podamos entender. Cuando nosotros no colocamos a Dios en el lugar que le corresponde, lo hacemos un Dios chiquitito. Oye, y la lectura y el conocimiento también de estos personajes bíblicos y de sus aventuras vitales tiene que servirnos también para darnos cuenta, ¿no?, de que se puede salir de determinadas circunstancias. Y algo muy interesante en la vida de esta criatura llamada José, él podía haber sido un resentido y podía haber respondido con una venganza perfectamente argumentada, ¿verdad? Y humanamente, por las mentes vengativas. Y humanamente nadie le habría criticado. ¿Verdad que no? Y sin embargo estamos hablando, vamos al 50-19, no temáis, le dice a sus hermanos. Qué frase, ¿eh? ¿Ocupo yo acaso el puesto de Dios? A mí me parece espectacular. La joya de la corona, sinceramente. Sí, está muy bien que no haya traído eso, porque muchas veces pasamos desapercibidos detalles y me parece que eso... Porque no se pone en el lugar de juez. Dice, yo ahora podría, en mi posición, decir, oye, vamos a poner los puntos sobre las sillas, que muchas veces Pero decimos. ¿sabes? Lo importante es que él, al no ponerse como juez, se pone en manos de Dios y Dios libera a su pueblo. Dios libera a sus hermanos, a su padre. En el mundo hebreo sabéis que el padre era toda una institución, igual que ahora. Es decir, que pero a mí me gusta mucho esa idea. La verdad es que me hubiese gustado desarrollarla más, pero el tiempo es el que es. Y José tiene muy claro, cuando identifica a sus hermanos, porque es él quien los identifica, al revés, ¿no?, que no es el momento de la venganza, es el momento de la reconciliación. Sí, el hecho de que se esconda para llorar amargamente, ¿verdad? Pero lo oyen. No amargamente, llorar de emoción y llorar del amargor de tantos años. Pero sus criados lo escuchan llorar. Sí, con lo cual pretendía ser privado, pero no pudo ser privado, es decir, que fue muy humano, ¿no? Pero de verdad... Y es bonito que el texto también lo detalle, es decir, que todo lo que cuenta la historia nos sirva a nosotros también para darnos cuenta, ¿no?, de esa vertiente humana y del sufrimiento de años que ha podido tener este hombre, echando de menos a su familia, no sabiendo cómo estaban, etcétera, etcétera. Probablemente, que era algo que nos decías también, deberíamos dejar que la Biblia efectivamente nos recuerde cosas que son importantes para nosotros. No estamos hablando de un libro en el que sencillamente se cuentan un montón de historias, sino que estamos efectivamente leyendo historias de seres humanos como nosotros y de lo que Dios puede hacer en la vida de la gente. Es que, Esther, mira, las historias en la Biblia, desde el punto de vista del concepto actual de historia científica, no cuadran. Los que leemos de teología nos pasamos la vida escuchando y leyendo crítica sobre crítica, cómo Daniel se equivoca en las historias, cómo Moisés se equivoca en las historias. No, en la Biblia es una historia teológica, es decir, es una historia que habla de Dios. Es decir, no es la historia de Abraham, de Isaac, no, es la historia de Dios entrando en la vida de Isaac, de Jacob, de José. Y nosotros nos debería pasar lo mismo. No es la historia de Pablo. Si es la historia de Pablo, es un ser humano normal, que puede llevar una vida normal, pero no. ¿He conseguido que sea el Dios de mi vida? Eso es. Entonces estoy uniéndome a las historias bíblicas. Ahora mismo que estoy, por un tema del libro de Daniel, que estoy investigando, escribiendo y tal, me he encontrado con montones de teólogos de un renombre monumental, de todas las denominaciones serias. Todos critican la estructura del mensaje de Daniel por los fallos en las historias. Vaya. Todos. Y tú dices, bueno, ¿y si hubiera un propósito para hablar de Dios en esas historias? Ya no son historias científicas, ya no son historias cronológicas, son historias entrando en Dios, en la vida de Daniel, en el foso de los leones, por decir lo que estoy investigando, porque estoy escribiendo un libro sobre ello. Entonces, ¿qué me falta a mí? Que se vea más a Dios y que me vea yo menos. Por decirlo de una forma como muy sencilla. Sí, cierto, es verdad. Por eso buscando el camino ya final para ir recogiendo un poquito, y querríamos tener más tiempo, pero querríamos escuchar más de este sermón, ¿eh? Bueno, lo digo como... no he dado ni la mitad. Es posible que el próximo lo termine.
Bien. Sería una idea porque así comentaremos más aspectos. Además, como no se van a acordar de lo que he hecho hoy, puedo casi... Bueno, vosotros dos sí, pero sí, nos acordaremos. Bueno, déjame que te diga, simplemente rescatar algunos comentarios en el chat. Te dan las gracias, Pablo, pero me resulta, por ejemplo, yo no quería pasar por alto un comentario de Mónica que dice, que tiene un problema familiar, de un familiar enfermo con una enfermedad neurológica, y dice que el mensaje me ayudó 100% a tener esta visión, una visión más de esperanza desde la visión de José. Pues mira, yo prefiero desaparecer yo, y que sea su relación con Dios quien la lleve. Es decir, de verdad, los predicadores deberíamos de ser mucho más humildes y ser instrumentos nada más. Eso eso cada día lo tengo más claro, ¿sabéis? Qué bueno. Fíjate, pues yo iba a lo mejor a parafrasear tu título, ¿no? Vale, José frente a la vida, la vida frente a José. Eso no estás autorizada por el copyright, ¿eh? Pero bueno, te pido permiso, que te tengo delante. Sí, porque a mí me sirve. Esther frente a la vida o la vida frente a Esther. Sí, ¿no? es que es eso. Que tengo que personalizarlo, tengo que poder aprender de la historia. Y hoy me has ayudado a aprender de la actitud de José también, a verlo desde esa perspectiva del ser humano y de cómo enfoca lo que le ocurre y de cómo... Y aparte me encanta que lo hayas hilado con el texto de Levítico, francamente bien. El hecho de, fíjate, la respuesta que podía haber sido de odio fue todo lo contrario, fue una respuesta de amor y fue una respuesta de redención también, y fue una respuesta pues completamente distinta y de poner a Dios en el primer lugar. Y yo me quiero quedar con eso y con algo que nos dijiste al final, y enseguida, Juanfra, nos cuentas cómo te quedarías tú también con esto. O decides tú en tu vida o decide Dios, porque si son los dos así no funciona. Me ha gustado mucho la idea, ¿no? ¿Cómo lo podemos enfocar realmente? ¿Cómo poder aplicar esto? Mira, haciéndolo práctico es, o yo busco los recursos, mis propios medios para solucionar el problema, con lo cual vuelvo a una frase que me gusta mucho, que es, si yo soy el problema no puedo ser la solución, porque el ser humano es el problema. Sí. O atravieso el desierto, que es un estereotipo, de la vida, sin apartar a Dios de ese proceso histórico en mi vida. Para que no sea mi historia, sino para que sea Dios entrando en mi historia. Con lo cual, no me va a librar del hambre, ni la sed del desierto, ni me va a librar... Pero simplemente voy a llegar a Canaán. A mí me parece que el Dios del desierto es un tema que tengo también casi terminado. Me parece espectacular. El pueblo se aparta, lo critica, pero él no se va. Sí. No sabía Dios el hambre, la sed, lo que pasaba en ese desierto, lo sabía perfectamente. Y contaba con ello. El problema es que el pueblo muchas veces no dejó que contara con ello. Pues nuestra vida es un poco esa idea. Si intento resolverlo por mis propios medios, que yo cada día estoy más convencido de que no puedo, será por los años, es decir, que es una invitación directa a que Dios tome según su criterio la historia de mi vida. Que a eso también tengo que acostumbrarme, porque nosotros hablamos siempre de victoria, un Dios cajero automático, es decir, y no se dan cuenta que el cajero automático, y aquí tenemos a un banquero, te da si tienes dinero. Como no tengas dinero, el cajero automático no te da. Pero es que Dios sí da. Entonces no puedo tratarlo como un cajero automático o como un pasillo de un hipermercado, me da igual. Entonces, yo quiero que no sea mi historia, sino que sea Dios entrando en mi historia. Y para eso tenemos en la Biblia historias contadas según un propósito inspirado que nunca responderán a un sistema histórico científico actual. Nunca, porque no fue la intención. Y creo que hay todos los grandes teólogos que están escribiendo últimamente, los últimos 5 o 6 años sobre el tema, están totalmente desenfocados. Si no hay un propósito, no puede haber una definición contraria. Entonces, yo quiero que mi historia se escriba en manos de Dios. Eso es lo que he pretendido decir esta mañana. Qué bueno. Juanfran, ¿con qué te quedas? Bueno, pues yo voy a parafrasear un poco a Pablo, y es verdad que muchas veces... Le doy permiso, ¿vale? Hoy son las paráfrasis. Es verdad, ¿no? Pues tú decías que fueron ejemplos porque dejaron que Dios actuara en sus vidas. Y es verdad que muchas veces nosotros nos definimos por las cosas que nos pasan. Ay, me ha pasado esto en la vida, me ha pasado lo otro. Por las que no nos pasan.
o las que no, o me gustaría que me pasara esto también. A veces estamos en lo que no tenemos más que en lo que nos pasa. Cuando yo creo que la diferencia, porque a veces hablamos muchas veces desde los púlpitos, desde cada vez que tenemos un micrófono, de que los cristianos estamos llamados a marcar diferencia, ¿no? Sí. Y Jesús nos dice, oye, tenéis que ser la sal de la tierra, es verdad, tenéis que diferenciaros en muchas cosas. Y esa diferencia viene, pues yo creo que lo que tú hoy nos has puesto y nos has refrescado la mente con tu reflexión viene por una actitud de dejarse estar con Dios. Y a partir de ahí empiezan a pasar cosas. El tema, Juanfran, es que la sal en el primer siglo era el refrigerador, no era el sazonador. Los judíos no sazonan con sal. Es decir, es el congelador. Era para la salud. Era para conservar los alimentos. Con lo cual, si ya me lo llevo al sabor, ya me estoy cargando la historia. Totalmente. Es decir, la capacidad del creyente tiene que ser conservar a Dios en la historia. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Con nuestros defectos, porque aquí no estamos hablando de gente... Pero yo creo que la misión es preciosa. Hablar menos de mi ombligo... Y hablar... ha salido aquí. Lo del ombligo ha salido. Y hablar de Dios, ¿no? Es cierto. Y a lo mejor dejarnos de tanta... vemos a los personajes o vemos las historias de otros y lo que son capaces de hacer. Relajémonos porque... Idealizados. Sí, idealizamos. Relajémonos en el sentido de que tengamos a Dios en nuestra vida presente y dejémoslo actuar, que seguro que van a pasar cosas. Estaba pensando yo, vuelvo a parafrasear a Pablo, que me gustaría que mi historia fuera una historia no de fracaso, sino una historia de crecimiento y de sentido. Claro que no. Yo no quiero ser una fracasada, y mucho menos una fracasada espiritual. Mi vida tiene un propósito, he sido llamada para crecer en ese propósito y tengo las herramientas para ello. Y Dios está dispuesto a darme de todo lo que necesito para poder seguir adelante y para no fracasar. Y espero no desanimarme con lo que a veces considero, comillas, fracasos, ¿no? Y esos problemas que nos vamos encontrando en el camino. Vida. Porque en realidad vamos de camino, ¿no? Y hasta que lleguemos, esto es un lío. Dinos, Pablo. No, que lo que quiero decirte que es que nosotros confundimos vida normal, vivir en este planeta, con muchas cosas, porque el ideal es una cosa pero la vida es otra. Entonces yo repito, creo que lo he dicho antes o abajo, a mí me preocupa mucho el sufrimiento de las personas que vienen a adorar el sábado a Dios, porque nunca sabes cómo puedes ayudar, cómo puedes realmente ser útil. Y mira que llevo años utilizando el púlpito, pero es que no es eso, es que no es hago esto porque tengo que hacerlo. Es que tengo que ser útil para que la persona se vaya confortada. Y eso es tan difícil. ¿Por qué? Porque no sabes el problema, no sabes las circunstancias, pero cuántas hay llamadas a la semana, de verdad. Pastor, ora por mí que estoy sin trabajo. Qué difícil. Es muy difícil. Es difícil. Bueno, yo he cogido la práctica, no sé, que le digo, mira, ¿por qué oras tú? Pues yo me sumo a esas oraciones. Ya está. Ajá. Porque es que si no, es un problemón. Es complicado. Porque si vives en un mundo con paro, la gente va a tener paro. Vengan o no vengan a la iglesia. Si hay hambre, recuerdo a un compañero hace muchísimos años en la Facultad de Teología en Francia, que nos contó un día una historia, y con esto termino. Decía, desde luego, los futuros pastores europeos sois una joya. Estáis preocupados por cómo vestís. En mi país, nuestra preocupación es que un león no se coma a un niño un sábado de camino a la iglesia. Fíjate. Claro. Era africano, centroafricano, estaba becado para poder estudiar y volver a su país, y a él le dejaba un poco fuera de juego nuestra cascasiústica, que si el coche, que si esto, que lo otro. Dice, pero es que nosotros contamos los niños para que vuelvan y los leones no se lo coman. Dices, cuidado, estamos hablando de palabras mayores. Sí. Eso, alguien que ya era pastor, estaba ordenado, simplemente estaba estudiando. Nosotros éramos estudiantes, simplemente estudiantes. Tu preocupación es que un león no se coma un miembro de tu iglesia. Igual que la mía. A ver qué chaqueta me pongo por la mañana. Es decir, de verdad, hay que meter a Dios para que esas igualdades poco a poco vayan haciendo crecer espiritualmente a la gente y no diferenciarlas.
por eso es bueno que escuchemos, por eso es bueno que conozcamos, por eso es bueno que leamos de las historias y de las vidas de otros, para que nos demos cuenta efectivamente de que no somos el ombligo, sino de que hay un Dios mucho más grande que todos nosotros y que a cada uno dará según lo que necesite y según lo que le pidamos y efectivamente según lo que estemos dispuestos a responder. Pero es bueno que aprendamos de todo eso y que de esa forma también enfoquemos realmente cuál es nuestro periplo de vida, porque la verdad es que hay tantas historias, hay tanto sufrimiento y hay tantas realidades que no imaginamos siquiera, ¿no? Y siempre estamos pensando en lo nuestro y en cómo me va a mí, sin darme cuenta efectivamente de cómo está trabajando también Dios en muchos casos en esas situaciones tremendas y cómo les va sacando adelante. Así que sigamos reflexionando en ello. Trabaja según su criterio. El problema es que si estamos dispuestos a que sea el criterio de Dios el que prevalezca. El suyo. Es que ese es el gran problema a veces. Exactamente. Bueno. Pues nos quedamos con esa idea. Ya sabes que para que te vaya bien, bueno, ¿qué prefieres? ¿Decidir tú en tu vida o que decida el que te ha creado, el que te ha diseñado y el que está esperando un poquito más para venir a buscarte? Pues nada, y el que murió para mí, de lo que escojas. No solamente el creador, y el que murió para mí, que eso también es importante. Y el que murió, efectivamente, que es bueno que lo recordemos también en esta Semana Santa. Nosotros sabemos que ha resucitado y que está viniendo a recogernos, ya falta muchísimo menos para que ese momento llegue hasta nosotros. Así que en Él confiamos y en Él espero que sigamos también viviendo y que sigamos resistiendo también hasta que llegue ese momento. Pablo Armero, pastor, gracias por lo que nos has regalado en esta mañana, por esa visión que nos deja pensando, reflexionando también. Un abrazo. Y nos encontramos en la próxima. Un placer. Juanfra, compañero, también recordamos a Ángel que estuvo con nosotros, a David también, a David Armero, que estuvo al principio, Juan Luis que ha estado en el control. Hemos pasado una mañana muy agradable también, pensando en cosas muy bonitas, por cierto, y autoevaluándonos, como decía la Escuela de Biblia, para seguir en el camino, que estamos todos en camino, estamos en proceso, y terminando ya la edición 443. Eso quiere decir que el próximo programa, el próximo sábado, será la 444. Habrá que hacer algo al respecto y buscar algún texto que termine en 4 que nos pueda ayudar a hacer alguna reflexión simpática. Bueno, es un placer. El 4 en la Biblia significa la plenitud de la tierra. ¡Alá! Bueno, pues ya nos das una idea para la edición 444, hay que preparar algo al respecto. Los 4 vientos de la tierra, es decir, siempre está relacionada con la expansión de la vida en la tierra, así que ahí tenéis la idea. Gracias. ¿Ves? Es lo que tiene compartir con otros, que así van surgiendo ideas. Lo celebraremos el próximo sábado. Ha sido un placer, gracias por acompañarnos, y el próximo sábado, Dios mediante, a las 6 de la mañana, aquí volveremos en la Iglesia en Casa. Disfrutad de este sábado. Feliz semana. Un abrazo.